estaba poniendo un himno y ese himno decía que la alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios cambia las cosas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hoy vamos a comprobarlo por medio de la palabra de Dios, a ver qué tan importante es la alabanza. Si la Biblia dice que no es importante, hermanos, creo que vamos a suprimir la alabanza de la iglesia. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Inclinen sus cabezas y vamos a pedir a Dios su guía. Padre celestial, en esta noche, Señor, en esta mañana, Señor bendito, están aquí tus hijos, Padre celestial, estamos reunidos como una sola persona, como el hombre nuevo, Señor. Y yo agradezco por eso, Padre bendito, porque solamente por tu misericordia es que podemos reunirnos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te hemos alabado, hemos expresado palabras de gozo, palabras de júbilo, Señor, al alabarte. Pero también queremos escuchar tu palabra. Que tu espíritu hable a nuestro espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Así que el tema de esta mañana, hermanos, se llama la alabanza a Dios cambia las cosas. Y vamos a empezar abriendo la palabra ahí en el Salmo 33:1, por favor. Vamos a ir viendo muchos versículos de la Biblia y si no les da tiempo, hermanos, solamente anótenlos y lo podemos ver en la pantalla. Y dice así: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. La expresión más hermosa en la vida espiritual de un cristiano es su alabanza a Dios. Dios ama a sus hijos que le alaban. El Salmo 22:3, por favor, dice de la siguiente manera: pero tú eres santo, tú que habitas o tú que reinas entre las alabanzas de Israel. Todos sabemos que el trono de Dios está en el cielo, pero también habita. Dios también reina en las alabanzas que sus hijos le rinden. Dios se hace presente, hermanos, en la alabanza. Hoy Dios se hizo presente en la alabanza. Hoy Él estuvo reinando en la alabanza que nosotros le entonábamos a Él. Dios se hace presente, hermanos, y su poderío y su majestad se presentan por medio de la alabanza. David dijo en una ocasión que él oraba 3 veces al día. Él decía: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Pero en otro salmo, hermanos, en el Salmo 119, 164, él dijo lo siguiente: 7 veces al día alabo. 7 veces al día alababa David. Fue por inspiración del Espíritu Santo, hermanos, que David reconoció la importancia de la alabanza. Él oraba 3 veces al día, pero él alababa 7 veces al día. Incluso
David, tanto que le gustaba alabar a Dios, él designó a levitas para que tocaran salterios, para que tocaran arpas, a fin de exaltar, de agradecer y de alabar a Dios. Si vemos Primera de Crónicas 16:4, por favor, si son tan amables. Dice así: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Otra versión dice: para que conmemoraran, para que glorificaran y para que alabaran a Dios. Así, hermanos, entonces vemos en este pasaje de la palabra que David puso a levitas para que estuvieran glorificando y exaltando el nombre del Señor. Incluso dice que tenían que utilizar salterios, arpas, címbalos, incluso tocaban trompetas continuamente. Esta alabanza que rendía al pueblo de Israel por medio de los levitas era una alabanza constante, porque David reconocía la importancia de alabar a Dios. Pero también, hermanos, su hijo Salomón, cuando Salomón concluyó la edificación del templo, los sacerdotes tomaron el arca del pacto y lo llevaron hasta el lugar santísimo. Pero cuando salieron los sacerdotes, dice la palabra de Dios que los levitas empezaron a tocar trompetas y empezaron a cantar, acompañados de címbalos, salterios y arpas. Todos juntos con el pueblo entonaban cantos de alabanza a Jehová. Estamos viendo, hermanos, que en el Antiguo Testamento era demasiado importante la alabanza. Por favor, veamos allí Segunda de Crónicas, capítulo 5 y versículo 12. Dice: y los levitas, cantores todos de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Como podemos ver, hermanos, en medio de la alabanza, la gloria de Dios descendió. La alabanza es un medio por el cual la gloria de Dios se manifiesta. El corazón de Jehová fue conmovido por los sacrificios de alabanza que tanto David como Salomón rendían. Nosotros, como cristianos, como el pueblo de Dios, debemos de seguir este ejemplo. La vida de un cristiano es una vida que alaba a Dios continuamente.
La vida de un cristiano es una vida que alaba a Dios continuamente. Así que siempre nosotros debemos estar entonando cantos de alabanza, cantos que glorifiquen a Dios. Muchos podrán decir: es que a mí no me gusta cantar, no puedo cantar. Si no quieres cantar, hermanos, entonces podemos expresar de manera audible palabras que alaben y exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usemos, hermanos, nuestras palabras para expresar lo que Dios es. Para eso podemos utilizar los salmos. Tú puedes buscar un salmo donde se exprese una alabanza a Dios y tú lo puedes declarar. Tú puedes levantar tu voz y decir: Señor, tú eres mi protector. Esa es una expresión de alabanza. Pero si en ese momento no tienes la Biblia a tu mano, tú también puedes declarar los cantos, hermanos. Es muy bueno declarar los cantos. Es muy bueno que cuando estemos cantando, tú estés declarando cada palabra del canto. Tal vez hay muchos que se sientan a mi lado y como que les causo mucho ruido, porque a mí me gusta, hermanos, estar expresando las palabras del canto. Hace rato que cantábamos: Jesús es mi Rey soberano. Yo lo podía decir con todo gozo, porque yo lo sentía desde mi espíritu. Y yo podía decir: Jesús, tú eres mi Rey soberano. Esas son las alabanzas que Dios quiere que sus hijos le rindan. Donde andes, hermano, cualquier actividad que estés haciendo en tu hogar, cualquier actividad que tú estés desarrollando en donde quiera que andes, canta alabanzas a Dios. Ríndele un fruto de labios que exalten el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se lo merece, hermanos. Vamos a ver el Salmo 34:1, por favor. Dice este salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, o sea, estará constantemente en mi boca. La frase "en todo tiempo", esa pequeña palabra "en todo tiempo", la podemos interpretar como en todo momento de nuestra vida. Es decir, en momentos difíciles o en momentos agradables, tenemos que alabar a Dios. Debemos alabar a Dios en toda circunstancia de nuestra vida. En todo momento en que estemos pasando sufrimientos, penas, angustias, o estemos felices por alguna situación, tenemos que alabar a Dios, hermanos. La Biblia presta mucha atención al tema de la alabanza. Salmos es un libro en el que abundan las alabanzas. Sin embargo, hermanos, Salmos no solo tiene capítulos dedicados a la alabanza, sino que también tiene capítulos que hablan de personas sufriendo. Dios desea mostrarnos por medio de esos salmos que aquellos que alababan a Dios eran los mismos que sufrieron diversas tribulaciones, pero que ellos fueron ayudados por Dios. Estos salmos nos presentan a hombres que fueron ayudados por Dios
a través de sus sufrimientos. Hombres que estaban abatidos en su alma, hombres que estaban decepcionados, hombres tristes por la situación, hombres que fueron despreciados, difamados, perseguidos y hasta masacrados. No obstante, esas personas que sufrieron, ellos en su sufrimiento alababan a Dios, hermanos. Las expresiones de alabanza no siempre proceden de aquellos que no tienen problemas, sino que las alabanzas proceden mucho más de aquellos que tienen problemas, proceden mucho más de aquellos que están enfrentando pruebas y luchas. El Señor desea que a través de las circunstancias difíciles aprendamos a ser personas que le alaben. La alabanza más entusiasta no siempre sale de las personas que siempre están contentas, sino que la alabanza más emotiva sale de las personas que atraviesan por las circunstancias más difíciles. Este tipo de alabanza es sumamente agradable al Señor. Y estas personas que alaban aún con sus sufrimientos, logran recibir la bendición de Dios. Dios no desea que solamente los hombres le alaben cuando se encuentran felices o cuando tienen logros. No, más bien Dios anhela que su pueblo le alabe con salmos y cánticos, aun cuando anden en valles de sombra y de muerte. En esto consiste, hermanos, la auténtica alabanza de Dios. La alabanza es una ofrenda a Dios, es un sacrificio a Dios. Es decir, hermanos, la alabanza que proviene del dolor y de los sufrimientos se convierte en un sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15 dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿En qué consiste un sacrificio? Un sacrificio es una ofrenda, y una ofrenda implica pérdida. El que presenta una ofrenda entrega algo y por lo tanto significa sufrir una pérdida. Por ejemplo, hermanos, si nosotros estuviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, nosotros lleváramos una ofrenda o un sacrificio a Dios, el cordero o el buey que usted ofreció primero le pertenecía, pero cuando nosotros lo entregamos en calidad de ofrenda, lo sacrificamos. El hecho de ofrecer algo no indica que habrá cierta ganancia, más bien significa que habrá una pérdida. Cuando una persona ofrece su alabanza, ella pierde algo. Ella está ofreciendo un sacrificio a Dios. En otras palabras, hermanos, cuando una persona es quebrantada,
cuando una persona está herida en su alma, cuando una persona está lastimada, dicha persona no se queda en su sufrimiento, sino que se vuelve a Dios ofreciéndole alabanza. Esta alabanza ofrecida a Dios, a pesar de algún sufrimiento, constituye una ofrenda. Dios desea que el hombre le alabe de esta manera. Dios desea que sus hijos le alaben en medio de sus sufrimientos. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí estamos sufriendo por alguna situación? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos lastimados por algo? Nos sentimos heridos por alguna situación. Pero cuando tú te vuelves a Dios, a pesar de esos problemas tan grandes que tú puedes tener, tú le cantas, tú le alabas y tú glorificas a Dios. Eso se convierte en un sacrificio de alabanza. No deberíamos de alabar solamente cuando hemos recibido beneficios de Dios. Es bien cierto que sí lo tenemos que hacer. Y si lo tenemos que hacer, tiene que ser a manera de gratitud. Aunque realmente eso no constituye una ofrenda. Una ofrenda está basada en la pérdida de algo, en el sufrimiento de alguna pérdida. Toda ofrenda, hermanos, implica la pérdida de algo. Dios desea que le alabemos en medio de esas pérdidas que nosotros tenemos. Esto constituye una verdadera ofrenda. No solamente, hermanos, debemos ofrecer oraciones a Dios, sino que es necesario que también aprendamos a alabarle, aprendamos a glorificar su nombre. Es necesario que desde el inicio de nuestra vida cristiana entendamos cuál es el significado de la alabanza a Dios. David recibió de Dios gracia para alabarle 7 veces al día. Alabar a Dios cada día es una excelente práctica que todos los hijos de Dios tenemos que hacer. Tenemos que tener esa práctica en nuestro espíritu, de estar alabando constantemente a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, que aprender a alabarle cuando nos levantamos. Muchos probablemente lo primero que vemos es el celular. A ver qué noticias hay, a ver qué chisme hay en el celular. Antes de alabar a Cristo, tenemos que alabar a Cristo y decir: gloria al Señor, estoy vivo, tengo una oportunidad más para alabar al Señor. O tienes en ese momento que poner tu radio y cantarle a Cristo, poner tu música de alabanza y alabar y gozarte unos minutos al levantarte, hermano. Debemos alabar a Dios cuando enfrentemos problemas, cuando encontremos alguna situación difícil en nuestra vida. Tenemos que alabarle. Cuando estemos enfermos, tenemos que alabar a Dios. Tenemos, hermanos, que alabarle cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos angustiados, porque todos hemos estado en estas condiciones. Y entonces, hermanos, la recomendación de la palabra es que debemos alabarle cuando nos sintamos
con esos síntomas y debemos hacerlo continuamente. Habrá días, hermanos, en que pareciera que nos es imposible que salga de nosotros una alabanza, pues son días en los que a uno le agobia el dolor, son días en que nos sentimos tan agobiados por los problemas tan graves, hermanos. Incluso hay días en que uno es víctima de malentendidos, malentendidos con la esposa, malentendidos con el esposo, malentendidos con los hijos, probablemente hasta malentendidos con los hermanos, y probablemente se nos levanten calumnias y nos encontremos tan agobiados, hermanos, que incluso derramamos lágrimas de dolor, lágrimas, hermanos, de tristeza, lágrimas de desesperación. Incluso hemos derramado lágrimas de autocompasión. ¿Cómo es posible que en tales condiciones podamos alabar a Dios? Es imposible alabarlo debido a que uno se siente herido, debido a que uno se siente dolido y atribulado. Uno cree que es mejor lamentarse que alabar. Incluso muchos hermanos no asisten a las reuniones cuando se sienten con tales condiciones. Se alejan de Dios. No quieren participar en ninguna reunión y se esconden de Dios. Se alejan de la iglesia. Si tuvimos un malentendido con alguien, lo más normal sería murmurar de la persona. Sería tal vez mejor quejarnos en lugar de dar gracias a Dios. Y no existe ningún deseo de alabar a Dios, y mucho menos estudiar su palabra. Ni siquiera viene a nuestra mente el alabar. Pero en esos momentos de pruebas y de luchas, y por el estado emocional, hermanos, en que nos encontramos, pensamos que alabar no es lo más apropiado. Pero, hermanos, en esos momentos, cuando tú te sientas así, agobiado por tantas cosas, debemos recordar una cosa. Debemos de recordar que Dios es más grande que todos nuestros problemas, hermanos. Debemos de recordar, hermanos, que Dios es poderoso y que su gloria no disminuye, y por lo tanto debemos alabarlo simplemente porque Él es digno de ser alabado por todo lo que Él es. Aunque uno esté agobiado por las dificultades, todos estamos agobiados por dificultades. Entonces, a pesar de que uno esté en dificultades o angustiado, tenemos que brindar alabanzas a Dios. En ese momento, cuando tú alabas a Dios, tu alabanza se convierte en un sacrificio de alabanza. Así que al alabar con lágrimas escurriendo en tu rostro, elevamos a Dios lo que constituye un sacrificio de alabanza. Dios desea, hermanos, que todos sus hijos le alaben en toda circunstancia, sea buena
o mala. Amén, hermanos. Debemos también, hermanos, ver que la alabanza es la manera de superar todos los ataques espirituales. Sabemos que Satanás le teme a las oraciones. Sabemos, hermanos, que Satanás huye cuando los hijos de Dios doblan sus rodillas para orar. Por esta causa, hermanos, Él nos ataca. Con frecuencia nos ataca. Cuando tú te dispones a orar, vas a enfrentar un ataque de Satanás. ¿Y cómo va a ser el ataque? El ataque va a ser impedirte que ores. Y va a poner muchos obstáculos para que lo hagas. Pero además, hermanos, debemos de saber que los ataques de Satanás no están orientados a detener las oraciones. Sus ataques más feroces están dirigidos a impedir las alabanzas. Fíjense, de hecho, hermanos, no quiero decir con esto que Satanás no impida las oraciones. Sí, incluso se esfuerza por impedir que su pueblo de Dios ore, y lo hace con mucho esmero. Pero sabemos, hermanos, que en cuanto un cristiano comienza a orar, es atacado por Satanás y va a ponerte un impedimento. Incluso va a poner en tu mente que es muy difícil orar. Va a poner en tu mente cansancio. Va a poner en tu mente sueño. Va a poner en tu mente que orar es aburrido. Y esos ataques, hermanos, son de Satanás y los tienes que identificar. Pero no solamente Satanás procura impedir las oraciones, sino que también Satanás procura impedir las alabanzas de los hijos de Dios. Él desea toda la alabanza. Satanás desea que todo el mundo le alabe. Por eso, hermanos, su meta principal consiste en impedir que Dios sea alabado. La oración es una batalla, y cuando oramos es una batalla espiritual. Y el hecho de que tú dobles tus rodillas y ores, estás ganando una batalla espiritual. Pero la alabanza, hermanos, le estamos diciendo a Satanás en su cara cuando alabamos que tenemos la victoria ganada en Cristo, hermanos. Una victoria espiritual. Cuando alabamos, Satanás huye. Por eso él odia nuestra alabanza. Él estaba ahorita que cantábamos muy enojado y huyó de este lugar, hermanos. No lo podemos ver porque es un espíritu. Y él huyó. Cuando su pueblo alaba, Satanás huye, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, seríamos muy insensatos si dejamos de alabar a Dios. No importa, hermanos. Quiero que recuerdes esto. No importa si estás en dificultades. No importa si estás pasando adversidades. No importa si estás oprimido. No importa la situación en que te encuentres. Tenemos que alabar a Dios y por ningún motivo debemos de dejar de alabarlo, hermanos. Es necesario, hermanos, que expreses alabanzas a Dios nuestro Señor Jesucristo. Incluso una celda puede ser un lugar para alabar a Dios. Miren lo que le pasó al apóstol Pablo en Hechos 16, por favor.
Dice Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotar con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos de alabanza a Dios. Sus alabanzas causaron que se abrieran todas las puertas de la cárcel. Incluso las cadenas que los ataban fueron rotas, y aún el carcelero creyó en el Señor y toda su casa fue salva en medio de gran júbilo, dice la palabra. Estando encarcelados, hermanos, Pablo y Silas ofrecieron un sacrificio de alabanza. Tenían heridas graves en la espalda. Estaban sangrando sus heridas. Esas heridas ni siquiera estaban curadas. Estaban recientes hechas. Cuando toda la gente se le agolpó, le rasgaron toda su ropa. Probablemente, hermanos, ellos recibieron escupitazos. Probablemente recibieron puñetazos de las personas. Pero aún así, Pablo y Silas, hermanos, atados de sus pies, estaban cansados, estaban con hambre, tenían frío probablemente. Pero entonces, ¿qué motivo tenían ellos para alabar a Dios? ¿Qué motivo hubiera habido en Pablo y en Silas para sentirse gozosos? Ningún motivo. ¿Qué razón tenían ellos para cantar? Ninguna razón. Sin embargo, hermanos, en ese calabozo se encontraban dos personas de espíritus fuertes, de espíritus renovados, dos personas que tenían a Cristo como su fortaleza. Ellos entendían que tenían que alabar a Dios simple y sencillamente porque Dios es digno de ser alabado. Ellos no alabaron a Dios para que Él los libertara. Ellos no oraron a Dios ni cantaron para que Dios les sanara sus heridas. Ellos simplemente glorificaron a Dios porque Él es digno de ser alabado. Ellos sabían, hermanos, Pablo y Silas, que estaban pasando por un momento muy difícil, pero a pesar de todos sus dolores y aflicciones, sabían que era Dios digno de alabanza, y eso hicieron. Simple y sencillamente eso hicieron, alabar a Dios. Pablo y Silas estaban orando, estaban cantando himnos y alabando a Dios. Esta clase de alabanza que se produce como resultado del dolor, como resultado de la aflicción, constituye un sacrificio de alabanza. Y en tal alabanza y conforme a la voluntad de Dios, alcanzamos la victoria ante cualquier situación, hermanos. ¿Quieres alcanzar la victoria?
Quieres quitarte de ti la tristeza, la angustia, el temor, el dolor, las aflicciones. Canta alabanzas al Señor y conforme a su plan te será dada la victoria, hermanos. Cuando oramos por nuestros problemas, muchas de las veces nos paramos de orar y seguimos sumergidos en nuestros problemas. Pero cuando nosotros alabamos a Dios, nos remontamos, hermanos, por encima de todos nuestros problemas. Mientras uno ora y ruega, hay veces que aún nos sentimos atados a esos problemas y aún seguimos pensando en nuestros problemas, a pesar de que ya se los hemos dejado en las manos de Dios y no logramos liberarnos de ellos. Pero si alabamos a Dios con cánticos, pero si le entonamos himnos de alabanza que engrandezcan el nombre de Dios y le podemos expresar con palabras lo que Él es, Dios nos lleva por encima de la cárcel. Dios nos lleva por encima de las cadenas. Dios nos lleva por encima de nuestros dolores, de los sufrimientos y de todas las penas, hermanos. En muchas ocasiones, por las cosas difíciles que atravesamos, nos es muy difícil orar, muy difícil orar. Entonces, si no podemos orar, ¿por qué no alabar a Dios? ¿Por qué no alabarlo? ¿Por qué no exaltar su nombre? Pues el Señor puso este otro recurso en nuestras manos para darnos el triunfo y la victoria a nuestros problemas. El día de ayer yo estaba con mi hermano está a punto de morir y le llevaba yo la palabra, hablé mucho con él, mucho de las cosas de Dios y ahí derramé unas lágrimas con él, pues es mi hermano, y lo abrazaba yo y le daba palabras de fortaleza. Y hay tristeza, hermanos, pero hay un gozo muy profundo en mí, porque Cristo es el que nos ama, porque Cristo es el que saca adelante todas las cosas, hermanos. Si tú estás triste por algo, si en ti hay dolor por alguna situación, si tú tienes un problema como que lo ves muy gigante y ya no puedes con él, ya no puedes salir adelante, alaba al Señor, hermanos. Alaba al Señor y Él te va a dar el triunfo sobre todas las cosas, hermanos. Pero alabemos a Cristo con todo nuestro corazón. Este momento de alabanza que hemos tenido era para que lo disfrutaras al máximo, que tú abrieras tus labios y exaltaras el nombre de Dios con todas tus fuerzas, que no nos dé pena de estar alabando a Dios constantemente, hermanos. Hermano, si tú te estás enfrentando a situaciones y a problemas extraordinarios y sientes que ya no aguantas, sientes que te estás desmoronando, tan solo recuerda una cosa: ¿por qué no alabar a Dios? ¿Por qué no glorificar el nombre de aquel que hasta ahorita te ha sostenido y te ha bendecido y te ha dado la vida, hermanos? Hermanos, somos millonarios, somos extremadamente millonarios. Tenemos 2 ojos, tenemos 2 manos, tenemos pies, podemos caminar, podemos movernos y tenemos a Cristo, hermanos, en nuestro corazón. ¿Por qué no alabar a Dios? ¿Qué te impide alabar a Dios?
Tienes que hacerlo constantemente y continuamente. Yo estoy aprendiendo esto y alabo a Dios continuamente. Y a veces le grito al Señor: ¡Ey, Señor! Tú eres grande y poderoso. En la mañana que me despertaba yo decía: ¡Hey, estoy vivo! Gracias, Señor. Eso tenemos que empezar a hacer, hermanos. La alabanza cambia las cosas. La alabanza a Dios cambia las cosas. Los hijos de Dios debemos de abrir nuestras bocas para alabar al Señor, no solamente cuando nos encontremos libres de problemas, de aflicciones, de sufrimientos y dificultades, sino que aún debemos alabar mucho más cuando nos veamos en esos problemas y aflicciones. Quiero que abran su Biblia, hermanos, allá en Segunda de Crónicas 20:20, por favor. Dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esto que acabamos de leer es la descripción de una batalla en la época en que gobernaba Josafat. La nación de Judá estaba a punto de ser extinguida, a punto de ser exterminada. Se encontraba en un estado de debilidad y caos total. Los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir se habían propuesto invadir el territorio de Judá. La nación de Judá se encontraba en una desesperación total. Ya no había salida. Su derrota era inminente. Josafat era un rey que había sido reavivado por Dios y le temía a Dios. Josafat era una persona que buscaba a Dios, y él exhortó a la nación de Judá a confiar en Dios. ¿Qué fue lo que Josafat hizo? Él designó cantores para que entonaran alabanzas a Jehová y que salieran delante del ejército diciendo: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pero por favor pongan atención al versículo 22. Ahí hay una frase, y esa frase dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Y la frase importante dice: y cuando comenzaron. Esta frase quiere decir que en el preciso momento en que empezaron a cantar alabanzas de Jehová, Jehová inmediatamente respondió y destruyó a los ejércitos enemigos.
y la nación de Judá fue salvada. La mano poderosa de Dios, hermanos, fue movida por medio de la alabanza. La mano de Dios la mueve nuestra alabanza. Toda la alabanza que tú elevas para Dios provoca que la mano de Dios se mueva a nuestra favor. Los nuevos creyentes, hermanos, porque aquí hay muchos nuevos creyentes, no deben de pensar que necesitan muchos años para aprender a alabar a Dios. Al contrario, deben saber que pueden empezar a alabar a Dios de manera inmediata. Cada vez que enfrenten un problema, primero deben orar pidiendo la misericordia de Dios y luego debemos de poner en práctica la alabanza. Se pueden, hermanos, ganar muchas batallas por medio de la alabanza, pero muchas batallas perdemos porque nos falta la alabanza. Si creemos en Dios al enfrentar nuestros problemas, podremos decirle, hermanos: Señor, yo alabo tu nombre. Si tú crees en Dios, estas palabras deben de estar constantemente en ti. Señor, yo creo que tú eres más grande que mis problemas. Señor, tú eres mi Rey soberano y tienes todo el control sobre de mi vida. Tú eres más grande, Señor, y fuerte que todo lo que a mí me pase, Señor. Esas son expresiones de alabanza que debemos dedicarle a Dios, hermanos, constantemente. Pruébalo y verás. Pruébalo y verás. Yo te reto, hermanos, que tú empieces a alabar a Dios. Yo no sé si yo te preguntara y empezara a decir: a ver, hermano, dime cuánto alabas a Dios al día. ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían, hermanos? Del 1 al 10, ¿cuánto alaban al Dios en el día? En la semana. ¿O más nos quejamos? Tenemos, hermanos, que ser constantes en la alabanza a Dios. Pruébalo, pruébalo y verás. Pruébalo y verás. Es lo único que te puedo decir, hermanos. Así que, hermanos, cuando tú te sientas con problemas o afligidos, ora. En primer lugar, ora. Cuando empezamos a orar, la fe viene a nosotros y esa fe empieza a crecer y a brotar y a fortalecerse en nuestra vida, hermanos. Y entonces, cuando tú oras por algún problema delante de Dios, el Espíritu Santo pone en tu espíritu paz, pone en tu espíritu una tranquilidad, pone en tu espíritu una seguridad de que ya está hecho lo que tú pediste. Si tú lo empiezas a probar así, tú vas a sentir esa paz de Dios y de inmediato puedes empezar a alabar y a glorificar a Dios aún sin haber recibido ese beneficio. Pero Dios ya lo puso en tu corazón de que ese beneficio llegará a tu vida. Yo nada más te pido, hermanos, que tú lo hagas y que exaltes a Cristo con todo tu ser, que alabes a Dios. Dios se goza con sus hijos que le alaban. Dios se goza con los hijos que bendicen su nombre. Dios se goza con aquellos que le exaltan. Y sobre todas las cosas, hermanos, recibimos los favores de Dios. Pruébalo y verás. Ponte de pie, hermano.
Y yo quisiera pedirle al grupo si puede pasar y podemos cantar esos cantos, esos coros, vamos a llamarle coros para poder identificarlos. Y quisiera que nos fuéramos con esta alabanza. Pero yo quiero, hermanos, que no salga nada más de tus labios para afuera. Yo quiero que tú sientas la alabanza desde tu espíritu. Yo quiero que sientas la alabanza y que tú se la digas a Dios con toda seguridad. Y aún si puedes, hermano, declarar los cantos, hazlo. Nadie se va a burlar de ti. Al contrario, tú vas a influir para que todos los demás hagan lo mismo. Pero alábalo con todo tu corazón, alábalo con todo tu ser, hermanos. Vamos a orar y dejo este tiempo al grupo y de esa manera, hermanos, somos despedidos. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos visto por medio de tu palabra que la alabanza es un punto muy importante en la vida del cristiano, Señor. Que la alabanza, Señor, trae a nuestras vidas victoria. Que, Padre celestial, la alabanza es algo donde tú te regocijas, Padre, y sobre todo en la alabanza de tu pueblo, dice tu palabra, que tú te manifiestas, Señor. Tú manifiestas tu poder. Y aunque estemos atravesando problemas, aunque estemos atravesando momentos difíciles en nuestra vida, por medio de la alabanza, tú nos remontas sobre nuestros problemas, Señor. Por eso te alabamos, por eso te glorificamos, por eso te exaltamos, Señor, y por eso a una alabamos tu nombre. Gózate con nosotros, Señor, en este día. Gózate con nosotros y que mis hermanos, cuando salgan de este lugar, se vayan alabando y glorificando tu nombre constantemente en su vida. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.